El comienzo del año lectivo trajo algunas novedades. No solo transcurrió en una relativa calma en la relación entre autoridades y sindicatos, que hace años no se veía. Además, la fecha elegida fue más temprana que lo habitual, como una de varias medidas destinadas a ganar días de clase. Y por otra parte, las autoridades destacaron el alto nivel de asignación de horas docentes, tanto en primaria como en secundaria. De todos modos, desde los gremios hubo reparos a este clima de optimismo. Distintos voceros han dicho, por ejemplo, que el adelanto del inicio ha derivado en dificultades administrativas y cargos sin cubrir. Otros advirtieron que más días de clase no garantiza mayor o mejor aprendizaje. Teniendo en cuenta que hoy es viernes, aprovechamos para pasar raya a esta semana en estos temas. Para ello está con nosotros la profesora Laura Mota, consejera de la ANEP. Profesora Mota, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar acá con ustedes en la mañana de hoy. Me dio la impresión de que el CODICEN, los consejos desconcentrados y el propio presidente de la República se preocuparon porque este comienzo de clases marcara un contraste fuerte con el clima de conflictividad, con la pérdida de clases que pautó el año pasado, el 2015. ¿Había una preocupación por ese lado, efectivamente? Sin duda que luego de un año como el año pasado, en donde se desarrollaron, digamos, varios conflictos y afortunadamente logramos llegar a fin de año con acuerdos, había un empeño especial en comenzar las clases con otro tono. ¿Por qué? Porque cuando en un país se dice que está todo mal, que la educación está mal, que los niños o jóvenes no pueden estudiar, también hay un convencimiento, sea como sea la situación, hay un convencimiento de que eso es así. Digamos, no solamente es la realidad, sino la forma en la cual esa realidad se presenta y se mira. Y en ese sentido nosotros entendemos que estamos haciendo muchos esfuerzos, y cuando digo estamos haciendo muchos esfuerzos no me refiero a las autoridades, me refiero a todos los que estamos involucrados en la educación. Estamos haciendo muchos esfuerzos para que esto no sea así, porque todos los uruguayos queremos que la educación sea una buena educación y que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar con tranquilidad y recibir lo mejor que el país les puede dar. Uh-huh. En ese sentido es que entonces hemos trabajado fuertemente, es cierto, hemos trabajado muy fuertemente y hemos trabajado todos. Vamos a verlo justamente en detalle, vamos a tratar de recorrer lo que se hizo, pero complementando lo que usted señalaba y de algún modo abonando esa impresión que yo mencionaba, tomo unas declaraciones del presidente del CODICEN, Wilson Neto. Dijo que las clases comenzaban bajo la premisa de lograr trayectorias continuas, completas y protegidas. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una de las, de las metas que nosotros nos hemos propuesto, de que las trayectorias estudiantiles sean trayectorias en las cuales la educación mira al estudiante. Es decir, no se mira a sí misma cómo está organizada administrativamente por primaria, secundaria, UTU, sino que mira la trayectoria del estudiante. Este es un cambio sustantivo, porque es dejar de mirar desde lo administrativo para mirar desde la persona. Y mirar desde la persona también significa mirar desde cómo una familia que tiene un hijo, un joven, hace ese trayecto que lo va acompañando. Muchas veces en ese salto entre primaria y secundaria quedaba solo el estudiante y la familia. Y era un salto casi a veces al vacío, ¿no? Sabías que del otro lado había algo, pero tenías que llegar. Bien, lo que nosotros pretendemos con esto de trayectorias son trayectorias educativas que pretendemos que lleguen al final de la educación obligatoria, esto es, al 6º año de educación media. Trayectorias completas, es decir, que se complete el ciclo obligatorio, y protegidas. ¿Por qué protegidas? Protegidas por esto,
porque si nosotros acompañamos desde la educación, desde los centros educativos, desde el conjunto de las acciones, esa protección para que la trayectoria sea completa, entonces vamos a lograr que más niños y jóvenes lleguen al final. Para eso hemos diseñado ya desde el año pasado, hemos identificado algunas poblaciones que tienen más problema en este sentido. Se ha creado una dirección nueva de integración educativa que tiene una competencia de trabajo en todo el país con aquellas poblaciones que territorialmente congregan mayor cantidad de jóvenes particularmente y jóvenes que se desvinculan más fácilmente. Están trabajando ya desde, yo diría, mayo, junio del año pasado, coordinando con otros organismos del Estado, como puede ser el MIDES, como puede ser el MEC, como pueden ser otros organismos que tienen que ver con esto. ¿Para qué? Para que estos jóvenes tengan la posibilidad, no solamente cuando dejan primaria, en general uno piensa todos se inscriben. No necesariamente todos se inscriben, pero nosotros sí sabemos quiénes dejaron primaria, quiénes aprobaron su 6º año. Pues aquellos que no se inscriben se los va a buscar. ¿Dónde están? Jóvenes en Red, programa del MIDES, que ya venía desarrollando un trabajo similar. Bueno, está trabajando entonces con nosotros para irlos a buscar. Se los va a buscar y allí interviene otro programa que también estaba en la órbita del MEC, de la ANEP, que era orientación educativa. No todos los jóvenes saben qué es lo que quieren hacer. Y el país ofrece desde hace mucho tiempo muchas opciones. Lo que pasa es que si no son conocidas, no sirve de mucho. Entonces, orientación educativa lo que hace es, entrevistarse, ver cuáles son las necesidades, y allí es que se facilita el ingreso a secundaria, a UTU, a los ECAP o a el lugar donde se vea que es más provechoso para ese niño de acuerdo con él o con la familia. Luego hay un trabajo que está también pautado por los referentes de integración educativa en el territorio, que se hizo una convocatoria a docentes, asistentes sociales, educadores sociales, etcétera, para que también actúen sobre esta situación en los diferentes departamentos. ¿Cuál es la pretensión y la meta? Es que todo joven esté en alguna propuesta educativa, porque entendemos que ese vínculo con el docente, sea cual sea la propuesta educativa, es el que lleva y que permite que esos jóvenes culminen la educación media. Ustedes en particular también están implementando sistemas que permiten seguir de cerca el ausentismo. O sea, cuando el alumno está participando, está concurriendo, por ejemplo, a un liceo, pero empieza a faltar, ¿ahora lo van a poder detectar a tiempo? Sí. ¿Qué cambios hay en esa materia? Bueno, ya se vienen desarrollando desde hace varios años algunos programas informáticos que fundamentalmente lo que tienden es, uno, a tener la información, buena información en el momento justo. Uh-huh. Para eso tenemos, voy a mencionar algunos nada más. Primero, una georreferenciación de los centros educativos. Se ha trabajado mucho en esto y tenemos un programa que nos permite ver las características del centro georreferenciado. Quiere decir que sabemos exactamente dónde tenemos centros, qué características tienen, qué alumnado, etcétera, etcétera. Lo segundo es, desde hace ya varios años, se está implementando en primaria lo que se llama el programa URI, que es un registro de alumnos muy completo en vía informática. Es decir, que estamos sustituyendo aquellas grandes planillas, el libro del alumno, en fin, que eran en forma papel y que requería de todo un procedimiento bastante largo,
porque había que hacer copia del libro cuando pasaba de una escuela a otra, porque las inspecciones recibían los datos muchas semanas o meses después. Con esto se logró tenerlo en tiempo real. Quiere decir que un inspector puede conocer, por ejemplo, qué alumnos asistieron en qué momento a una escuela. ¿En secundaria, mientras tanto, qué pasa? En secundaria y en UTU también se empezó a trabajar y ya tenemos consolidados los sistemas de informática de las vedelías, tanto de UTU como de secundaria, en el cual todavía se sigue trabajando porque tiene mayor complejidad, para tener estos datos de los estudiantes informatizados. Pero además de eso, se trabajó en un programa que es el Registro Único del Alumno, que permite que los datos de primaria pasen a secundaria y media. Aquello que nos pasaba a los profesores que recibíamos después de 4 meses, que ya conocíamos a los alumnos y todo lo demás cuando entraban a secundaria, cómo venía de primaria, hoy los profesores los tienen en tiempo real. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Seguir estas trayectorias. Pero en particular, sí, en cuanto al ausentismo. Ese es otro. Ese es otro programa. ¿En secundaria van a pasar lista con tablets, por ejemplo? Bueno, nosotros justamente en esto de seguir las trayectorias, una de las cuestiones que tenemos que trabajar es lo que se llama la alerta temprana. ¿Qué es la alerta temprana? Es un sistema en el cual la educación puede saber cuáles son los estudiantes que están en riesgo de desvincularse. Para eso se construyen indicadores. Esto no es una cosa que, digamos, que no existe en el mundo. Hay en otros países, Francia, Colombia, que son los con los cuales tuvimos oportunidades de trabajar para ver cómo lo implementaban ellos. Bueno, a partir de eso se creó un sistema nuestro. En ese sentido, lo que se hace es el seguimiento de las ausencias de los estudiantes. Entonces, antes el adscripto, el profesor, pasaban la lista con una tabla en donde había unos papeles que registraban el número del alumno que faltaba. Hoy esto se está sustituyendo por las tablets, por las tabletas, la tablita por la tableta. Y entonces tienen la información día a día, la pueden procesar día a día. Eso se puede procesar día a día. Y con el sistema de alerta temprana, ¿qué se hace después? Entonces, después de eso, sabiendo cuáles son los estudiantes que faltan, la ausencia de un estudiante puede ser causa por una enfermedad, porque tiene algún problema, porque, en fin, problemas familiares. Esas son ausencias que de pronto son continuas, es decir, falta un día, 2 días, 3 días, una semana. Ahí podemos saber que hay una falta continua. Bien, allí tenemos una serie de docentes, cargos docentes que están, digamos, trabajando en docencia indirecta, como son los adscriptos, como son los profesores orientadores pedagógicos, en fin, una serie de otros cargos que permiten que se comuniquen con las familias, con las casas, para ver qué es lo que está pasando. También hay otro tipo de inasistencias. La inasistencia que a veces pasaba desapercibida. ¿Por qué? Porque el alumno faltaba 1 o 2 días en una semana. Y a la otra semana faltaba otros 2 días. Y a la otra, es decir, la inasistencia intermitente. Esto es también un indicador de que hay una posibilidad de desvinculación. Cuando alguien está pasando la lista por semana, de pronto no nota eso. Ahora, cuando uno ve el registro completo de ese alumno, puede observar algunas conductas que permitan, antes de que haya una desvinculación real, que se actúe. ¿Y ahora sí, el sistema está en condiciones de actuar ágilmente? A ver, el sistema está informáticamente en condiciones. Por suerte la informática no lo hace todo y necesitamos a los humanos también que ingresen los datos. Entonces, porque si no, uno podría pensar, bueno,
ya está, informatizamos todo y con eso solucionamos todos los problemas. Lo que es un hecho es que con el desarrollo de la tecnología y sobre todo con todo lo que ha avanzado el plan Ceibal en primaria y también en secundaria, como que ya no hay excusa para que la información se maneje lentamente. Ahora la información está día a día. El asunto es qué capacidad de procesamiento y sobre todo de actuación termina teniendo el liceo, claro, por ejemplo, ¿no? Hay dos cosas. Una es que esto implica generar rutinas diferentes en los centros, en donde, el uso de la tablet requiere también esa sustitución. Culturalmente en el centro también lleva su trabajo. Así como pasó en primaria, que tuvimos un tiempo prolongado para que los maestros también se adaptaran al sistema y demás, también sucede acá. Lo que sí es claro es que esto llegó para quedarse, no es que estamos probando a ver si lo dejamos, no, esto llegó para quedarse. Podrá tardar un poquito más en los ajustes en cuanto al uso, pero llegó para quedarse. Lo segundo es que, tenemos que tener, una vez que está esta información, los mecanismos claros, es decir, los procedimientos que se siguen en cada caso, para poder hacer que esta alerta temprana efectivamente dé como resultado evitar la desvinculación en esto que es la concurrencia al centro educativo como primera medida. Después, obviamente, tenemos otros indicadores que pueden ser los resultados educativos. Si un joven no tiene buenos resultados, se desanima y seguramente está más propenso a desvincularse. Pero principio tiene las cosas y estamos empezando por las inasistencias. Profesora Mota, mencionábamos esta definición del presidente del CODICEN. Las clases comienzan bajo la premisa de lograr trayectorias continuas, completas y protegidas. La preocupación para no perder jóvenes, para que continúen dentro del sistema, por ejemplo, en el pasaje de primaria, secundaria, etcétera. En ese contexto, pregunta una de nuestros oyentes, a ver dónde está el mensaje, ¿qué pasa con las inscripciones en UTU? Los cupos, las colas. Sí, ahí hay como una paradoja, ¿no? 1.600 jóvenes todavía están esperando un lugar en UTU, se anotaron y no hay cómo dar satisfacción a esa demanda. Veía unas declaraciones que hacía el director de la UTU, con lo que cuesta hoy estimular a los chiquilines a estudiar y hacerlos entender sobre la importancia del estudio, donde nos dilatemos mucho en la respuesta, sabemos que el desestímulo los gana enseguida. O sea, ahí tenemos 1.600 que quieren estudiar y no hay cómo darles respuesta. Sin duda que este es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque para estudiar en la UTU se requiere una infraestructura específica de talleres y demás. Eso hace que los cupos, también por una cuestión de protección de los estudiantes, de cuántos pueden estar en un taller, cuántos pueden estar, trabajando con determinadas herramientas, es limitado, ¿no? Uno dice, bueno, conocimos clases en la universidad en donde se sentaban en el piso, en las escaleras o en donde sea. También supimos conocerlas en secundaria. Hoy eso está fuera de todo, pero yo que hace muchos años que trabajé en secundaria, puedo decir esto, ¿no? Los alumnos se sentaban, no había bancos. Bueno, hoy esa situación no está presente en nuestro sistema educativo. Pero sí hay que tener cupos para determinados cursos que son cursos muy requeridos porque también están vinculados a la inserción en el mercado laboral y entonces allí es donde tenemos algunas listas de espera en las cuales, se está trabajando para poder dar cabida. Lo que sí es cierto es que nosotros hoy tenemos los cupos para que todos los jóvenes estén en alguna plaza educativa.
Lo que puede suceder, y sucede de hecho, es que de pronto hay más jóvenes que quieren inscribirse en una determinada orientación y que no lo pueden hacer. ¿Y entonces qué alternativa se les va a ofrecer? Entonces, Pues no, la solución no puede ser que se queden boyando en la calle, no, en la vereda, a ver, en el barrio sin estudiar. Lo que yo estoy diciendo es, las plazas educativas para que todos los jóvenes estén en clase existen. En UTU. En UTU y en media. En media. De acuerdo, pero entonces, si el joven quiere estudiar UTU. Bueno, entonces, para cubrir eso, nosotros tenemos las plazas. ¿Qué pasa cuando hay más jóvenes? Y nos pasa también en los liceos. Uh-huh. De pronto hay más jóvenes que quieren asistir a un determinado liceo, ¿verdad? Y ese liceo también está a tope, entonces se lo deriva a otro. Es decir, eso es una cuestión común dentro de lo que es la educación. Y a veces un joven puede decir, bueno, pero a mí me quedaba bien el turno, en fin, esas cosas que conocemos y que nos han pasado a todos, ¿no? Sí. Como padres, como docentes. Lo que sí hay que tener en cuenta es, estamos permanentemente analizando la demanda. UTU tiene una forma de trabajo muy interesante, que es lo que le llaman el planillado, es decir, que el planeamiento de UTU se mueve por todo el país determinando cuáles son los cursos que se van a abrir al año siguiente de acuerdo a las demandas que hay en ese lugar. Y eso se conversa no solamente a la interna del sistema educativo, sino también con todos los actores locales que pueden también ir indicando cuál es la demanda de acuerdo a cómo se va dando el desarrollo en esa parte del país. Entonces, ese es un trabajo que ya se hizo, se hace desde el mes de septiembre, octubre a noviembre para determinar los cursos. Aún así, aún con todo ese estudio que se realiza, finalmente pasan estas cosas, que la gente hace cola porque quiere no perderse el lugar, porque quiere algún tipo de centro determinado. Por ejemplo, prevencionistas. Prevencionistas no es un curso de educación básica y obligatoria. Es un curso, sin embargo, las colas son enormes. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que quieren hacer el curso de prevencionista. Entonces, sin duda, no hay lugar para todos en este momento. Y lo que sí es claro es que nosotros tenemos que garantizar la enseñanza obligatoria y tener abiertos los cursos para que todos puedan estudiar. Veía declaraciones de Miguel Venturielo, consejero de UTU, que señalaba, en una semana tenemos que tener una solución. Y esa solución puede ir por estos caminos que yo mencionaba. Enseguida continuamos con la consejera Laura Mota, repasando cómo comenzó este año la actividad en escuelas, liceos, en UTU del sistema de educación público. ¿Cómo se dio el comienzo del año lectivo 2016 en el sistema de educación pública? Ese es el tema que estamos conversando esta mañana con la profesora Laura Mota, consejera de la ANEP. Hablemos de estas medidas que se han puesto en práctica este año en el comienzo de los cursos, medidas de ordenamiento, por llamarlas de alguna manera. Recién estábamos comentando algunas, pero ¿qué importancia le asignan al aumento de la cantidad de días y horas de clase? Parece que allí pusieron un énfasis, ¿no? Sin duda. Y en esto es muy importante resaltar el porqué. Porque no está establecido exactamente cuánto debe permanecer un estudiante en clase, digamos, en términos pedagógicos, ¿no? Pero sí sabemos con claridad, y eso no hay ninguna discusión en el ámbito pedagógico, que la relación entre el estudiante y el docente es el que permite generar estos aprendizajes. La mediación del docente es fundamental para el logro de los aprendizajes. Si no fuera así, uno diría, ¿para qué existen las escuelas? ¿Para qué existen los liceos? Podemos implementarlo desde otros lugares. Eso también se da, y hoy sabemos que ya no es como era en principios del siglo XX, cuando todo el conocimiento era el que se impartía desde los centros escolares. Hoy sabemos que
la información es muchísima, que todos estamos muy bombardeados, inclusive se habla de una intoxicación de información, pero ¿cómo hace una persona para poder discernir cuál es la información valiosa y cuál no? ¿Cómo hace una persona para poder seleccionar esa información y transformarla en conocimiento? ¿Cómo hace una persona para poder transformar ese conocimiento en saber? Todos esos procesos son los procesos por los cuales un docente media. Entonces, no alcanza con que estén cerca de la información o tengan acceso. Es muy importante, porque tener acceso a la información es democratizar la información, pero también se necesita transformarla en conocimiento y saber. Eso es lo que hacen los docentes día a día en las aulas. Entonces, tener un contacto de los docentes con los estudiantes que sea prolongado, continuo, es importante. Usted se ha fijado en primaria un objetivo de 190 días de clase. Exactamente. Que es una mejora con respecto a años anteriores. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, es una mejora tanto en épocas, digamos, normales y de tranquilidad, sin conflictividad, y sin duda es un paso enorme respecto a épocas de conflictividad, ¿no? Pero 190 días de clase es lo que se ha fijado como meta. ¿Por qué? Porque en el caso de primaria es el consejo el que, según el programa, el que tiene que fijar la cantidad de días de clase. Y entonces eso es lo que se establece. Por eso es que se fija la fecha de inicio de las clases. Porque la pretensión es llegar a los 190 días de clase en el año. Han tomado varias medidas, por ejemplo, la reducción de las vacaciones de invierno. Sí, exactamente. Pasan a ser de una semana. De una semana. Sí, son varias medidas que también hay que ver, digamos, los orígenes de estas vacaciones, ¿no? En principio, uno sabe que hubo orígenes de las vacaciones vinculados a situaciones sanitarias que se daban en esa época del año. Entonces, también sabemos que es necesario un corte para maestros y alumnos a mitad del año, y esto se da yo diría que en todos los sistemas educativos del mundo. En algunos se dan en invierno. Bueno, en general es así, ¿no? En todos se da un periodo más largo en verano y un periodo más corto en invierno. Entonces, lo que se está tratando de hacer con esto es que efectivamente haya un continuo de aprendizaje y que los niños, particularmente en el caso de primaria, tengan también ese corte, pero es un corte más reducido. Por otro lado, ustedes trabajaron para reducir al mínimo los grupos de primaria sin maestro en el comienzo de clases y también reducir al mínimo las horas de clase de secundaria sin asignar. Parece que el comienzo en este 2016 fue interesante en esta materia. ¿Cuáles son las cifras finales? Porque entre lunes, martes hubo polémica, ¿no? Bueno, yo voy a decir primero cuáles son las cifras que hoy tenemos, ¿no? Verificadas ayer a la noche, estas cifras. Tenemos, en el caso de primaria, 50 maestros de inicial, 50 cargos, ¿no? De inicial, y 22 cargos de común. Esto es antes de que se dé un paso más, que es el paso de convocar a docentes del interior del país. Y esto es lo que se va a hacer ahora, que se va a convocar a docentes de Tacuarembó, de Rivera y de Artigas. Pero me gustaría que también supieran que este número de cargos sin completar, que se van a completar prontamente, porque ya lo hemos hecho en otros años así, significa menos de un 1% del total de cargos de todo el país. Pero cuando digo menos de un 1%, es un 0,0 algo. Y estos cargos se van a cubrir entonces con maestros que en sus departamentos no tienen trabajo. Exactamente. Y que van a venir a la capital, bueno, con algún tipo de apoyo, supongo, del Consejo de Primaria, del CODICEN. En principio lo que se les ofrece concretamente son pasajes de ida y vuelta 2 veces
al mes. Ujú. Esto es digamos, eso ya lo tienen asegurado. También estamos trabajando para ver si podemos hacer otras ofertas para que quienes no tienen dónde alojarse y demás. Pero eso estamos trabajando para... ¿También se va a convocar a maestros jubilados? Bueno, hacemos siempre el mismo recorrido, ¿no? Primero, aquellos maestros efectivos concursados Ujú. que no tienen cargo. Después, maestros que fueron titulados y no concursados, y luego maestros jubilados. ¿Qué pasa mientras tanto en secundaria? En secundaria tenemos una situación también, yo diría que prácticamente histórica en cuanto a la asignación de horas. Tenemos un número de horas sin cubrir, que es de 17.000, y uno dice, qué barbaridad, 17.000. Bueno, esto también, cuando miramos el número total de horas, que son 327.000 y algo de horas, estamos hablando de que tampoco llegan al 1%. Esto no quiere decir que no haya preocupación por aquellas clases que no están cubiertas. Se van a cubrir, todavía no se han agotado todos los procedimientos para cubrir esas clases. ¿Por qué? Porque al principio del año están cubiertas. Por ejemplo, en el caso de inglés, que es mi asignatura, cuando se iban a iniciar las clases, se dio un hecho histórico. Estaban todas las horas cubiertas, todas. Eso no había pasado nunca. Uh-huh. Pero inmediatamente que inician las clases hay licencias, hay situaciones que se presentan o se generan, porque también los docentes son personas que tienen, determinadas condiciones que hacen que tengan que de pronto no estar en condiciones, ¿no? Entonces, ahí se genera otra vez un número de horas que están vacantes, que son suplencia de pronto, pero están vacantes. Por lo cual, nuevamente, se tiene que apelar a los procedimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien todavía queda un remanente de horas por asignar, los números de asignación de horas son excelentes para lo que ha sido los últimos años. ¿Y cómo se van a cubrir las horas que hoy están sin profesor? Bueno, vamos a seguir todos los procedimientos que están establecidos dentro de las circulares de secundaria, en este caso que es lo que estamos hablando, que establecen con claridad quiénes se convocan primero, es decir, igual que en primaria, ¿no? Efectivos primero, luego titulados no efectivos, no concursados, luego vienen las listas de aspirantes de interinos, que tienen también sus categorías y bueno, a medida que se van agotando, es que después se puede hacer un llamado complementario por el año. Está bien. ¿Y mientras tanto? Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto tenemos... ¿Qué hacen los alumnos que no tienen esas clases? Claro, justamente, por eso es que nosotros hemos determinado que todos los alumnos estén todo el día en clase. Esa es otra de las medidas que han adoptado, la de que el alumno tiene que permanecer en el liceo, por ejemplo, durante todo el turno. Exacto. Incluso en esas horas que pueda tener vacantes. Claro, pero por ejemplo... ¿Y cómo se cubren esas horas? Para llevar esto a un caso concreto. Un liceo de la Costa de Oro que siempre había tenido problemas de asignación, hoy le faltan 2 horas. Porque esto hay que ponerlo en términos de qué es lo que pasa en los liceos, ¿no? Liceo de la Floresta, le faltan 2 horas por cubrir. Esas 2 horas son cubiertas por los adscriptos, los profesores que están en el centro, hasta tanto sean cubiertos por la asignación de horas. Pero no es una cuestión que sea, terrible, porque acá vuelvo a decir, es importante la asignatura y los conocimientos de la asignatura, pero hay una formación que se da por parte de los docentes que están a cargo de los grupos, sean o no de la especialidad del adscripto, educa, enseña, forma a los estudiantes en muchos otros aspectos que son también muy necesarios. De todos modos, está bien, pero se supone que si está prevista una materia,
el alumno tiene que recibir conocimientos de esa materia. Entonces, esto es la materia inglés, ya que mencionábamos ese ejemplo, sí. ¿Cómo la termina adquiriendo ese alumno al que le tocó la mala suerte de que no esté el profesor todavía cubierto, designado? Bueno, una es la situación, digamos, en la cual no es definitiva, ¿no? Esto nosotros decimos, en la semana que viene estas situaciones van a estar cubiertas, solucionadas, ¿verdad? Hoy estamos a viernes, la semana que viene están solucionadas. Tenemos falta de profesores. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? Bueno, ya hemos estado, en el caso de inglés particularmente, hemos estado, digamos, piloteando posibilidades de realizar cursos con profesores remotos. ¿Esto qué significa? Significa que no podemos asignar esas horas, pero sí tenemos profesores que están en otro lugar y que de pronto no podrían estar allí en esa clase y por eso no toman esas horas. Bueno, se ha desarrollado en el Uruguay una metodología absolutamente original para el Uruguay y para el mundo. Una metodología que implica el trabajo con docentes remotos. En el caso de primaria se viene implementando en cuarto, quinto y sexto esta metodología y esta modalidad de abordar la clase. ¿Qué significa? Teníamos un problema de falta de profesores de inglés muy importante para universalizar inglés en cuarto, quinto y sexto. Esto es algo que este año ya está sucediendo, estamos universalizando. ¿Cómo? Tenemos una forma de abordar la clase que implica un profesor que está en otro lugar, lejos del salón, pero que tiene el equipamiento que está en todos los liceos, escuelas técnicas, centros de formación docente y puntos en donde esos docentes dan la clase. En ese sentido... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el docente de inglés da clase desde un liceo a alumnos de otro? ¿Lo hace a través de internet, por ejemplo? A ver, estamos trabajando por ahora son puntos focales en donde tienen que ir específicamente el docente remoto, ¿verdad? ¿También está la posibilidad de que el docente dé la clase desde su teléfono móvil, por ejemplo? Estamos trabajando en eso. Justamente asistimos hace 2 semanas a una presentación por parte de Ceibal de una modalidad que permitiría desde un teléfono móvil, desde una tablet o desde una computadora realizar una clase remota. Esto significa también una preparación para los docentes para abordar una forma de relacionamiento con los estudiantes diferente, ¿no? Pero todos sabemos que hoy en día el avance de las computadoras, de la internet y de las comunicaciones a través de elementos móviles permiten un acercamiento bien distinto al que teníamos antes. Antes, si no teníamos esta charla personal como tenemos ahora, parecía que no era posible. Hoy hay otros métodos que nos acercan a nuestras familias que están en el exterior, nos acercan a personas que antes no soñábamos con alcanzar, pero también nos dan una posibilidad en lo que es el hecho educativo de acercar a un profesor a un grupo de alumnos. En perspectiva, da que hablar. Por supuesto, tengo 20 preguntas para hacerle, pero me gustaría por lo menos en el poco tiempo que nos queda agregar una más enseguida en el final de la entrevista. Profesora Laura Mota, hemos estado repasando con usted algunas medidas que los consejos desconcentrados y el CODICEN han preparado para este comienzo de cursos del año 2016 que podríamos llamar de ordenamiento, ¿no? Aumento de la cantidad de días y horas de clase previstas para este año, reducción al mínimo de los grupos de primaria sin maestro y de las horas de clase en secundaria sin asignar, medidas para seguir de cerca el ausentismo tanto de alumnos como de docentes, la concentración de las clases de secundaria de lunes a viernes y en lo posible no programar materias para los sábados, dejando ese día para actividades dedicadas a los docentes, obligación de que los alumnos permanezcan en el liceo durante todo el turno. Bueno, e incluso usted recién mencionaba, para el caso de faltas de maestros o de profesores,
hasta la posibilidad de recurrir a docentes que desarrollen su tarea de forma remota, eventualmente incluso desde una tablet o desde un teléfono móvil. Todo eso está muy bien, sin duda que está muy bien, es muy bienvenido, pero con eso no alcanza, ¿no? También, supongo, ustedes están trabajando en el fondo del asunto. Por ejemplo, Tabaré Vázquez habló en la campaña electoral de cambiar el ADN de la educación uruguaya. O, por ejemplo, si miro hoy la columna del doctor Guillermo Fossati en El Observador, él dice: nos debemos un debate serio sobre cuestiones que refieren a cómo lograr motivación, cómo enseñar mejor para que se pueda aprender mejor. Sobre esta otra parte, quizás la más compleja de todo, algunos titulares hoy para charlar después otro día. Muy bien, sin duda que en la educación poder llegar a hablar de estas cuestiones parecía imposible. Siempre hablábamos de los edificios, de la falta de profesores. Hoy estamos llegando a hablar de lo que realmente importa. Quiere decir que hemos transitado un camino que nos permite ordenar y saber que están las condiciones de educabilidad dadas como para poder abordar con seriedad los problemas educativos y las transformaciones de fondo. Si hay un cambio sustantivo que debe darse en este Uruguay, es entender que la educación obligatoria dejó de ser solamente primaria. Y este es un cambio que yo diría que tal vez sea el cambio más importante. ¿Por qué? Porque antes no había, todos sabíamos en Uruguay que todos tienen que terminar primaria. Pero secundaria o UTU, es decir, educación media, no existe esa conciencia de que todos tienen que terminarla. Y ese es un cambio muy importante para los jóvenes, muy importante para las familias, muy importante para los docentes. Uh-huh. La educación secundaria surge y nace como una educación propedéutica para la universidad. Es más, surge en el seno de la Universidad de la República. Luego se desprende, pero esa idea de que es propedéutica sigue presente en secundaria. ¿Qué pasó? De allí al día de hoy ha habido un tránsito muy importante en el cual no siempre se lo ha acompañado con los recursos necesarios y demás. Hoy tenemos un presupuesto que seguimos diciendo que no es suficiente para todo lo que tenemos que hacer, pero un presupuesto que es muchísimo mejor, pero ampliamente mejor que lo que teníamos en otros momentos. Y con esto no quiero decir que quienes estuvieran en esos momentos no intentaran hacer las cosas y no intentaran dar solución. Bien. Entonces, ahora, en busca de resultados, entonces, ¿por dónde viene lo principal? En titulares, porque es para otro día esto. Sí. Bueno, hablábamos de la motivación. Un tema sumamente importante. Todos sabemos que aprendemos lo que queremos aprender, no lo que nos quieren enseñar. Uh-huh. Por tanto, la motivación es importante y generar en este mundo de hoy, que está tan mediado por las imágenes, por la inmediatez, por el cambio rápido, bueno, adecuarnos a esto también significa cambiar las formas de establecer la clase. Yo voy a poner solamente un ejemplo. Yo hice preparatorios en aquel momento de arquitectura. Estudiábamos historia del arte y teníamos que imaginarnos las obras de arte tal como las describía el profesor, porque no siempre teníamos la posibilidad de verlas. Hoy, cuando uno va a una clase de arte, se encuentra en general un cañón o una televisión en donde se están proyectando esas imágenes. Uh-huh. Esto hace que uno, pueda visualizar mejor. Esto tiene que darse, y sin duda que es mucho más motivante que tratar de escuchar a un profesor. Bueno, también hay profesores excelentes que con el relato logran motivar al alumno. Quiere decir que no hay una sola forma de motivar. No es solamente la imagen, no es el cambio permanente, sino que es esa llegada que tiene el profesor al alumno de varias maneras. Y cada docente tiene que encontrar su forma.
pero tiene que encontrar su forma atendiendo también a cuáles son las formas de aprender de sus estudiantes, que son distintas y que eso también no hay un único estudiante, sino que hay una multiplicidad de estudiantes distintos. Vamos a dejar esto para desarrollarlo entonces en otra o en otras entrevistas, ¿le parece? Sí, cómo no. Porque nos quedó muy en el final del diálogo de hoy. En perspectiva, periodismo constructivo. Profesora Laura Mota, consejera de la ANEP, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes también por tener esta oportunidad de conversar algunos temas que son importantes y sin duda que lo que nos quedó pendiente es todo lo que tenemos ya planificado y que ya estamos haciendo para mejorar los aprendizajes en lengua, en matemáticas, en ciencias particularmente, pero también en todas las otras disciplinas en las cuales entendemos que los niños y jóvenes deben trabajar. Se está haciendo un trabajo bien importante en ese sentido, que lo vamos a desarrollar durante todo este año. Ya volvemos porque se viene la mesa de este viernes.